Buenos días, Peter Beck. Buenos días. Muchas gracias por participar en esta entrevista que organizamos desde la Asociación de Rusistas de España para averiguar cuál es el estatus, la posición, el posicionamiento del idioma ruso en diferentes partes del mundo. Entonces, yo propongo que respondas a diferentes preguntas. Antes que nada, ¿puedes decir de qué ciudad eres? Soy de Kirguistán, de segunda capital, Osh. De Osh, vale. ¿Y cuántos años tienes? Yo tengo 19 años. 19 años Sí. tienes, vaya, bien. Y ya hablas español bastante bien, qué guay. En tu caso, ¿en qué idioma hablas en general? En general, yo hablo ruso. ¿Hablas ruso? Sí. ¿Hablas kirguís? Sí, hablo kirguís También, ¿no? también, sí. Vale. ¿Y cuándo hablas en ruso y cuándo hablas en kirguís? Yo hablo en kirguís con mis padres y amigos que no hablan en ruso. Si mis amigos hablan en ruso, yo prefiero hablar en ruso. ¿Prefieres hablar en ruso? ¿Por qué? Porque en mi país, ruso estima muy bien, muy bien. Tiene un estatus Sí, alto, digamos. sí. Por ejemplo, cuando solicitamos a un trabajo, en este trabajo pregúntanos sobre nuestros conocimientos de ruso. Preguntan si sabes ruso, ¿no? Sí. Vale. Y en tu casa, cuando eras niño, a lo mejor te acordarás, ¿qué idioma te enseñaron primero? En primero, mis padres enseñaron kirguiso. Antes, en escuela, yo estudié en ruso, solo en ruso. Estudiaste solo en ruso, Sí. ¿no? Entonces, podríamos decir que si tus padres te hablaban en kirguís y estudiaste en escuela en ruso, ¿aprendiste el ruso totalmente en la escuela o empezaste a aprender ruso antes de ir a la escuela? No, solo en escuela. Solo en escuela Porque empezaste. mis padres quisieron que mi ruso fueron perfecto y yo estudié en una escuela rusa. Esta escuela propiedad de Federación Ruso. Ah, es propiedad de la Federación Sí, Rusa. en Kirguistán, sí. Interesante, bien. Entonces, también en la escuela estudiaste en ruso y en la universidad. En la universidad, en general kirguiso, pero tenemos 2 o 3 asignaturas en ruso. Ajá, bien. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué asignaturas están en kirguís y qué asignaturas están en ruso? En kirguiso asignaturas es más antigua y más, por ejemplo, historia de Kirguistán y kirguiso idioma y otras asignaturas de mi profesión es en ruso. Están en Electrotecnia, electrónica, solo en ruso. Solo en ruso. Sí. Vale. Y entonces en la universidad están presentes tanto el idioma kirguiso como el ruso, ¿no? Como en ruso. Vale. Y ya volviéndonos a temas culturales un poco, lejos de la educación, si yo enciendo la tele en Kirguistán, ¿en qué idioma puedo verla? En todos los idiomas, incluso en inglés también. Inglés también. Sí. ¿Hay canales kirguisos que emiten en inglés? No. No, son canales extranjeros, ¿no? Sí. Pero, ¿y los canales kirguisos en qué idioma emiten? Los canales en Kirguistán emiten en ruso y en kirguiso también. Por ejemplo, en primero canal en nuestro país, noticias tiene en 2 idiomas, en kirguiso y en ruso. Sí. Vale. ¿Hay alguna diferenciación entre los canales? No sé, por ejemplo, si es un canal de series, va a estar en kirguiso. Y si es un canal de documentales, va a estar en ruso. ¿Hay diferencia o no? No, para mí no. No. Vale, bien. Y en lo que se refiere a las películas en el cine, porque una cosa es ver las películas en la tele, por la tele, pero si estamos viendo una película en el cine, si yo voy al cine, ¿en qué idioma puedo ver la película allí?
yo prefiero ver cines en ruso. En ruso, pero en kirguiso hay. Sí, en kirguiso yo ver solo kirguisos cines, pero cines extranjeros en kirguiso yo no ver, porque... ¿Pero hay? Pero hay, sí. Hay. Porque estas cines traducieron no bien. No lo Sí, tradujeron, sí. vale. Muchas faltas. Bien, y si hablamos de los espectáculos en los teatros, ¿en qué idioma son? En teatro tenemos en 3 idiomas, ruso, kirguiso y uzbeko. Ah, uzbeko también Uzbeko hay. también, en mi ciudad, sí. ¿Y por qué? Porque en mi ciudad tenemos un teatro, en este teatro en general personales uzbecos. Sí. Trabajan los uzbecos Sí. y hacen cosas. ¿Y lo entendéis? Sí, Los kirguisos entendemos. entienden Sí, uzbeko, ¿no? Entendemos perfecto. ¿Se Sí. parecen mucho los idiomas? Sí. Sí. Ah, vale, perfecto. Y si voy al museo, ¿en qué idioma van a ser las inscripciones, las explicaciones? El museo en general ruso y kirguiso, pero tenemos algunos museos que podemos encontrar escritos en inglés. También en inglés. Bien. ¿Y podrías decirme algún cantante popular? Alguien que te guste o que guste a tu generación o a tus amigos. Puede ser kirguiso, puede ser ruso, puede ser americano, lo que sea. No sé, porque yo no soy ventilador de música. ¿No escuchas música? Escucho, pero muy poco, pero yo sé un popular cantante, es Sergei Lazarev. Ajá, Sergei sí, Lazarev. sí. O sea, que el que te viene a la mente es él. Sí. Vale, bien, perfecto. ¿Y tú no sabes si los cantantes kirguisos, si son de Kirguistán, cantan en kirguiso o cantan en ruso? ¿En qué prefieren cantar? ¿En qué idioma? Igual, en ruso y en kirguiso también. ¿Y la gente escucha la radio? ¿Sí? ¿Sí? Sí, ¿Mucho? mucho. Vale. Yo también. ¿Tú también? ¿En qué idioma la escuchas? En ruso. ¿Tú escuchas en En ruso? ruso. ¿Y los demás? No sé, porque en radios rusos escuchamos en noticias todo el mundo. De todo el mundo. De todo el mundo. En kirguiso solo noticias de Kirguistán. Solo de Kirguistán, Sí. vale, vale. ¿Y los periódicos? ¿Los periódicos están en ruso o en kirguiso? Kirguisos radios, Periódicos. medio Rusia y medio en kirguiso. Ajá, los periódicos están en ruso y en kirguiso. Sí. ¿Hay alguna diferencia en la temática? Por En la ejemplo? temática, Por ejemplo, si yo quiero leer las noticias, tengo que leer un periódico en kirguiso. Pero si quiero leer sobre avances de la ciencia, tengo que leer un periódico o una revista en ruso. O da igual. igual. Usted puede encontrar informaciones en kirguiso y en ruso también, igual. Igual, la Igual. temática Sí. igual. Vale. ¿Y los libros? ¿En qué idioma son? En general en ruso, pero tenemos muchísimos libros en kirguiso. Por ejemplo, yo uso libros en ruso para aprender mi especialidad. Sí. Sí. Manuales están en ruso, Sí. ¿no? Vale. Y tú eres de la capital, de Osh. ¿Tú naciste en Osh? Yo nací en Osh, pero mi padre es militar. Ajá. Sí, y yo he cambiado muchas escuelas en Kirguistán. Sí. Ah, perfecto. Entonces eres perfecto para nuestra entrevista. Tú conoces todo el país. Sí, todo el país. Vale, Sí. vale. En este caso, ¿cómo piensas? En el resto del país, o sea, o en capital, que es Bishkek, o en Osh, que es, como dices tú, la segunda capital, el estatus de ruso es así.
Y en otras ciudades, en otros pueblos, ¿el estatus es el mismo o no? ¿La gente prefiere hablar ruso, prefiere hablar kirguiso? ¿Hay alguna diferencia? Sí. En nuestra capital, Bishkek, la gente prefiere hablar en ruso, pero en nuestra segunda capital preferimos hablar en kirguiso. En kirguiso, pero en segunda capital todos los gentes hablan en ruso también. Pero idioma ruso en nuestro país depende de región. Sí. Por ejemplo, en norte parte de Kirguistán, todos los gentes casi hablan en ruso. En sur parte de Kirguistán, creo que 14% hablan en ruso. 14, 40. 14 40. es muy poco. No, 14, 40, 40, sí, 40. 40% hablan en ruso. 40, vale, sí. vale. O sea que no todos, ni siquiera la mitad, menos de la mitad. Sí. Pero, ¿no hablan en ruso o no entienden ruso? No, hablan pero no bien, no en alto nivel. No es un... Pero vale, entienden. Entienden. O sea, si yo, por ejemplo, voy a visitar vuestro país y voy fuera de Bishkek o voy fuera de Osh, que puedo entenderme con la gente, ¿no? Sí. Vale, bien, perfecto, muy bien. Y en la escuela, ¿el ruso se enseña como segunda lengua o como lengua extranjera? Para mí, ruso y kirguiso es para mí igual. No extranjero es, para mí, ruso es como idioma nativa. Idioma nativo, vale. Entonces, ¿podemos decir que te consideras bilingüe? Sí. Sí, vale. No tienes ninguna dificultad de hablar en kirguiso y luego pasar a ruso, de ruso a kirguiso. Sí. Bien, ninguna dificultad, perfecta. Y la última pregunta, un poco sobre la historia. Sí. Durante mucho tiempo, Kirguistán formaba parte de la Unión Soviética y estaba presente el idioma ruso porque formaba parte de la Unión Soviética. Y ahora tú perteneces a la generación que nació, creció, fue a la universidad en un Kirguistán independiente, en un país que está prosperando, que está cuidando su cultura, que está cuidando su idioma. ¿Podrías comparar, porque supongo que has hablado sobre este tema con tus padres, a lo mejor abuelos, la situación, el estatus del ruso antes y ahora? ¿Se habla más ruso, se habla menos? ¿Cómo se ve el ruso? ¿Se ve como mejor, peor? Sí. Esta pregunta creo que es muy interesante. Y ahora, para ser honesto, el nivel del idioma ruso ha bajado porque muchas personas rusas dejaron nuestro país. Sí, esta es la causa porque ahora en Kirguistán del ruso idioma está en bajo nivel que antes. Está más bajo que antes, ¿no? Sí. Digamos, el nivel de comunicación, de conocimiento como tal del idioma ha bajado. Sí, sí, porque antes mis padres hablan en ruso perfecto, mis amigos hablan en ruso perfecto, pero hablamos solo en kirguiso porque nosotros es kirguisos, necesitamos hablar en kirguiso. Sí. Así en nuestro país tenemos muchas personas rusas, hablamos en ruso y creo que en esta situación, en futuro, la posición del idioma ruso bajará. Vale. Bajará. Entonces, si hablamos por el número de hablantes y si hablamos por el nivel de comunicación en el aspecto de cantidad, ¿no? Pero el estatus del idioma ruso, o sea, que si yo hablo ruso, ¿está bien o está mal visto? O... Está bien. Está bien visto, ¿no? Bien, perfecto. Porque en nuestro país, cuando nosotros encontramos
personas rusas tratamos de hablar en ruso para practicar nuestra Para rusa, practicar, sí. sí. Vale, perfecto. Vale, muchísimas gracias, Kederbet. Muchas gracias por la entrevista. Seguiremos con otros alumnos, otros representantes de diferentes países donde pensamos que la gente habla ruso y lo habla a un nivel bastante alto de comunicación. Muchas gracias. Gracias para usted.